Hoy inicio una nueva etapa de mi vida con la finalidad de tener un espacio donde podamos conocernos y poder crecer juntos, donde podamos compartir conocimientos, experiencias de vida profundas, donde podamos compartir fortalezas y también mostrarnos vulnerables, ser reales. Hace 2 años viví la experiencia más triste de mi vida, que fue perder a mi esposo. Y desde ese día nunca más he vuelto a ser la misma persona. Y para esto, el día de hoy he invitado a un amigo a quien quiero mucho y admiro, y ha tenido la valentía de acompañarnos y estar el día de hoy porque él ha tenido una experiencia similar a la mía, muy grande, muy fuerte, inmensa, por decirlo de alguna manera. Y bueno, quiero darle la bienvenida. Él es Alberto Casella. Con mucho cariño le decimos Cachito. Y bueno, quiero agradecerte por estar acá y que nos quieras contar algo de lo que viviste o experimentaste. Hola Carla. Bueno, gracias por la invitación. Es la primera vez realmente que hablo en esta forma. Lo he hablado realmente muchas veces con amigos porque realmente hablarlo te hace bien. Realmente es la forma de mantener vivo, como ya te he contado alguna vez, mantienes vivo a la persona que se fue. Creo que tienes algunas preguntas. Sí. El tema es bastante complejo. Realmente necesitas bastante tiempo para tratar de explicar los procesos, ¿no? Y que la gente realmente pueda entender de qué se trata estos temas, ¿no? La gente puede esperar realmente la respuesta correcta o la información correcta o realmente lo que quiere escuchar, ¿no? No necesariamente es lo que yo pueda comentarles en tan poco tiempo. Sí, ¿no? yo creo que para las personas que hemos vivido algo como lo que tú y yo hemos vivido, cada uno, y como siempre lo hemos comentado cada vez que hemos hablado de esto, tiene su proceso de llevarlo, ¿no? Porque es un proceso. Yo siempre digo una cosa, ¿no? Cuando un problema no tiene solución, es que es un proceso. Y lo que nosotros estamos viviendo es un proceso largo. Y lo primero que te quería preguntar es, de repente, ¿cómo fue ese primer impacto al inicio de la pérdida, ¿no? Cuando recién te enteraste, ¿cómo fue ese impacto? Bueno, mi nombre es Alberto Casella. Perdí un hijo en el 2015. Murió en un accidente. Tenía 25 años. Murió en un accidente realmente terrible. Me destruyó, literalmente. Quiero que sepan que los procesos son individuales. A cada persona realmente es diferente. Fue muy duro, muy duro. En el dolor toqué fondo. O sea, toqué fondo en el dolor que sí, literalmente me quise morir. Se vive como una especie de shock, ¿no? Sí, Primero yo estuve en shock, al comienzo sí, estuve en shock. Es como que no lo puedes creer, no puedes creer lo que te está pasando. Sí, estuve acompañado al comienzo, sí te comenté. Muy poco tiempo estaba con una persona, pero obviamente fue un proceso que yo me di cuenta rápido que yo necesitaba estar solo. Pero estaba con esta persona, había estado un mes y medio nada más. Me acompañó un mes, pero ese mes yo realmente estaba en shock. Estaba durmiendo, o sea, iba a trabajar, iba a trabajar, pero igualito ese mes que fui a trabajar, era como que no estabas. Era como que estaba, creo que perdido o algo así. Sin embargo, el ir a trabajar de alguna forma, no sé, me hacía pensar en algo, en otra cosa o algo así. Te hacía levantarte de la cama. Sin embargo, iba a trabajar y lloraba en el carro, lloraba en la oficina, lloraba en todo lado, ¿no?
pero yo decidí pasar el proceso solo, ¿no? Y jamás involucré a mi otro hijo, y hasta el día de hoy, que han pasado 8 años, jamás lo involucré. Porque no quería que me vea llorar, porque no quería que sufra conmigo, o sea, y a mis hermanas tampoco, y a mis hermanas porque no sabía cómo procesarlo, ¿no? Pero es parte de los procesos, o sea, todos tenemos procesos diferentes y eso quiero que lo entiendan, ¿no? Los procesos y los tiempos son diferentes para todos, ¿no? Y no se confundan con eso, o sea, por ejemplo, la ropa de mi hijo estuvo ahí como su cuarto, tal cual, ¿no? Y me costó regalar la ropa de mi hijo, sus zapatos, su ropa, la regalé y me costó muchísimo. Y así cuando el día que la regalé me puse a llorar terriblemente, pero lo hice. Y así como cuando vendí ese departamento, también me costó muchísimo. Una pregunta, al sacar la ropa, porque te lo digo porque yo todavía no lo he hecho, no me atrevo a hacerlo todavía, ¿tú sentiste alguna liberación? Hay gente que me dice, Carla, pero ya es momento porque... O sea, me dicen cosas que a mí personalmente me parecen terribles, sin ser dramática, como diciendo, hay gente que puede necesitar ese dinero, o esa ropa. Entonces yo pienso, pero bueno, yo ahorita tengo que cuidar mi integridad y mi vulnerabilidad. Y digo, ahorita siento que es mejor que la ropa esté en el cuarto que sacarla, ¿no? Que me haría sufrir más. Entonces, en lo que tú me dices, hubo... después de haber sacado la ropa, algo que te hizo sentir de repente mejor con esa experiencia? O sea... Mira, o sea, sí tienes que tener cierta fortaleza, ¿no? Me costó pensarlo, me costó prepararme y me costó hacerlo. Sí te alivia, pero sí te cuesta hacerlo y tomar la decisión. ¿En qué exactamente? Te alivia en que sí te desapegas, o sea, hay un desapego definitivo. Ahora, te soy sincero, por eso te digo, todos tenemos procesos diferentes. Si no lo quieres hacer, no lo hagas, ¿no? Pero sí te alivia. Sí me quedé con 3 casacas. ¿Ya? Y esas 3 casacas tuvieron su olor durante meses. Y sí, de vez en cuando me iba al closet y olía. Tenía su olor. ¿Ok? Y sí lo hacía, ¿no? Hasta que fue perdiendo su olor. Y nada, y fue un proceso. Y no me causó confusión ni nada, nada. Pero fue también parte del proceso. O sea, y se terminó, perdió su olor y ahí tengo las 3 casacas. Y ya no voy, ya no lo hago. O sea, estoy en otro departamento, obviamente, pero ya esa parte se terminó. Hay como una, si bien es cierto, tú perdiste a tu hijo, yo perdí a mi esposo, yo creo que no se podría decir qué dolor es más fuerte que otro, porque yo pienso que el dolor tiene que ver en cómo está enfocada tu vida, ¿no? Si tu vida estaba enfocada en tus hijos, ese dolor va a ser mucho más grande que de repente perder a la pareja, ¿no? Si mi vida estaba enfocada de repente más en mi esposo, amando a mis hijos, pero estaba más enfocada en mi esposo, pues de repente ese dolor iba a ser más grande, ¿no? Entonces, tanto en tu caso como en mi caso, los dos lo perdimos de un momento a otro, de un accidente, ¿no? Entonces el impacto me parece que es mucho más duro porque no hay una preparación, es algo que sucedió en un momento que tú no te lo esperabas, que ni siquiera te lo imaginabas, o sea, que era algo que no estaba en tu mente y por eso te hablé al comienzo del shock, ¿no? De esa noticia inesperada para ti, porque tú recibiste la noticia, en mi caso yo estaba con él al lado, y tuve que vivir toda esa experiencia y gritar por ayuda y que por favor me ayuden porque yo no podía creer lo que estaba pasando, ¿no? Entonces son situaciones y son shocks que quedan para toda la vida. A veces
pareciera que la vida se ha quedado en ese instante, ¿no? De cuando te dieron la noticia a ti o cuando yo vi lo que estaba sucediendo. O sea, por eso es un proceso largo, ¿no? Y no hay una persona que te pueda decir que dure más tiempo o no, aunque se atrevan a decirlo, porque los psicólogos o psiquiatras te dicen, bueno, si pasan los 2 años y tú sigues sintiendo esto y sigues sintiendo el otro, entonces ya de repente esto es un duelo que ya, no me sale ahorita la palabra, no, le llaman psicológico o no sé cómo, pero yo digo, o sea, has vivido tantos años con una persona, donde has vivido tantas cosas profundas, has experimentado un amor inmenso y yo no creo que se le pueda dar un tiempo a eso, ¿no? Porque en mi caso construí una vida entera, empresa, familia, cosas espirituales y tú una vida con tu hijo, ¿no? Entonces creo que no hay un tiempo para decir, mira, es aquí, es acá, debería durar tanto. Pero la segunda pregunta que te tengo es, ¿cómo sacaste fuerzas? Porque yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando y que está viviendo ahorita exactamente lo mismo. ¿Y qué decirle a esas personas? ¿De dónde sacaste esa fuerza para poder sobrellevar algo tan grande? Porque dijiste en un momento, yo no quería vivir, ¿no? Y no hay que malinterpretar esa palabra, porque yo sentí exactamente lo mismo. El dolor es tan grande, tan grande, tan grande que tú crees que no lo vas a soportar y que tú quisieras morir en ese momento. Pero el que tú quisieras morir en ese momento no quiere decir que te vas a morir, que te vas a matar. O sea, no tiene nada que ver con eso. Es el dolor que es tan fuerte, tan profundo, que tú quisieras morir para no sentirlo, ¿no? Porque es demasiado. Entonces, ¿de dónde sacaste esas fuerzas? Mira, sí, es cierto, el dolor es tan grande que el pecho te duele literal en el medio. Como si te clavaran como si fuera algo. Un ataque cardíaco, Sí. y tú dices, ¿qué está pasando? Y obviamente preguntando a los enterados te dicen, ¿no? Ese es el dolor de la pena. Y sí me duró como un mes. Y de ahí vinieron los ataques de ansiedad, que era la falta de aire, ¿no? Y eso yo lo comencé obviamente a calmarme y comencé a combatirlo con respiración, pero siempre solo. El dolor llega a ser tan grande que uno toca fondo. Y ¿Qué es tocar fondo? Tocar fondo es que el dolor ya no puede ser más grande. Eso es la realidad. Y en ese momento, y a mí me tocó... Es un dolor que te quita la respiración, el dolor, que te hace caminar encorvado. Tan intenso, Carla, que llega un momento en que yo sentí que reboté en el dolor y dije, yo ya no quiero, o sea, no quiero sentir más esto, quiero vivir. En ese momento yo hice una promesa a Renzo. Ya. Le hice una promesa de decirle, quiero vivir y quiero sonreír a la vida. No significa que el dolor te va a acompañar siempre. O sea, es un dolor manejable, es un dolor que te acostumbras. No significa que vas a sufrir siempre, aprendes a vivir con eso. Aprendes a vivir con el dolor, porque vas a tener el dolor de la pérdida, pero lo manejas de cierta forma que, mira, te dicen, alguien siempre te va a decir, uy, si yo pierdo un hijo, yo me muero. No te mueres, pues. O sea, esa es la verdad. Pero el tiempo, o sea, hay un dicho que también dicen, uy, el tiempo cura todo. El tiempo te minimiza, ¿no? Te calma, pero tú aprendes a manejarlo, a manejar el dolor, a manejar la falta de, y etcétera, ¿no? Pero es parte de cómo aprendes a manejar todos estos sentimientos. Eso que acabas de decir me parece muy importante, porque la parte de cómo aprendes es de repente sacar esa fortaleza interna que uno tiene, que a veces no sabe que la tiene, pero que la va descubriendo en el camino. Por ejemplo, ¿no? La persona que me acompañó en todo este proceso me enseñó
a sacar esas fortalezas internas que me decía, señora Carla, usted tiene fortalezas internas, o sea, tiene que sacarlas. Y me enseñaba a hacer cosas, por ejemplo, hacer deporte, o sea, el deporte se volvió como algo inherente en mí, ¿no? Y sonreír, ¿sabes qué me decía? Sonría, señora Carla, al frente del espejo, aunque no tenga ganas, sonría, mírese y sonría, porque así usted engaña a su cuerpo para que no se enferme, ¿no? Porque te puedes enfermar de la pena. Me decía, ponga una canción que sea alegre y póngase a bailar. Desde ahí hasta ahora, yo todos los días canto y bailo. Y muchas veces cantaba llorando y bailaba llorando, pero lo hacía. Yo creo que si me hubiese visto a alguien diría, esta mujer ya se volvió loca, pero escuchaba las palabras de mi psiquiatra en ese momento, que fue una excelente persona y un excelente acompañante. Me hacía hacer meditaciones guiadas. Obviamente la espiritualidad tiene un factor importante cuando tu vida va más allá del yo, el creer en algo te ayuda muchísimo, ¿no? En mi caso, el creer en algo me ayuda muchísimo. Mis hijos fueron ese motor y esa fuerza, y me pasó lo mismo que tú dices. Yo delante de ellos no lloraba como solía llorar, ¿no? Porque es importante que ellos también sepan que a ti te está doliendo, no esconder el dolor, pero no lloraba como podía llorar dentro de mi cuarto, o me iba a la playa, porque yo vivo al frente del mar, y eran gritos de dolor, gritos, ¿no? Nunca dejé que mis hijos me vean así. Bueno, empecé con mi hobby de seguir montando bicicleta, ir al gimnasio, nadar, trabajar, volver a las metas, volver a los sueños, volver a ilusionarme con la vida, porque uno siente que ya la vida no tiene sentido también, ¿no? Le pierdes el sentido de la vida. ¿Y para qué estamos acá? Para sufrir. Empecé a pensar qué sentido tiene el sufrimiento, el dolor, ¿no? Y bueno, eso fue algo que a mí me ayudó, y que se los puedo decir a ustedes como para que también lo tengan en cuenta, ¿no? Hay que ayudarse haciendo cosas que te mantengan activo o activa, y no tirarte al abandono. No te abandones, no abandonarte, ¿no? Porque hay personas que te necesitan, y tú misma, si no las tuvieras, estás aquí por alguna razón y por un propósito en esta vida, ¿no? Y de repente la tercera pregunta que te quisiera hacer es, ¿qué aprendizaje crees que es el más importante y valioso que hay dentro de todo esto? Si es que se puede decir que hay un aprendizaje. ¿Y qué le dirías a las personas que están pasando por algo similar? Mira, creo que ningún padre está preparado para perder a un hijo, uh-huh, ¿no? Yo cuando me divorcié me quedé con ellos, uh-huh, o sea, yo los he criado. Entonces, obviamente para mí fue muy duro perder a Renzo, que era mi hijo menor. Bruno le llevaba 9 años de diferencia a Renzo. Uh-huh. Por eso yo no quise que Bruno me vea nunca sufrir con esta pena, ¿no?, tan grande. Como te dije alguna vez, desde que hubo esta pérdida, yo miro la vida ya no con los ojos, sino con el corazón, ¿no? Qué lindo. Eso me cambió, ¿no? Me cambió radicalmente, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que nos cambia a todos, ¿no? O sea, por eso te entiendo, Carla, cuando tú también me dices lo de Ulises, lo que significó también para ti, ¿no? O sea, uh-huh, la forma de vida que tú llevabas con él, ¿no? Te entiendo. Nos fortalece, nos ha fortalecido, uh-huh, en todo sentido, o sea, de cómo también vemos la vida hoy, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, y es un comentario para todos, o sea, tal vez no son las respuestas que uno le gustaría escuchar, pero los procesos son diferentes para todos. Muchas de las respuestas pueden ayudarlos, tal vez otras no. Los tiempos son diferentes.
pero definitivamente, como les digo, hay muchas coincidencias, ¿no? Hay muchas coincidencias. Yo hablé con algunas personas en estos tiempos. Ujú. Algunas personas sí acertaron, Ujú. otras fueron muy vagas en las respuestas. Yo realmente no fui a psicólogos, ¿ya? Ya. O sea, hablé con algunos psicólogos, ¿ya? Pero los psicólogos, si bien es cierto, están preparados, los psicólogos, es mi opinión, ojo, no No han han vivido. perdido hijos. Ajá. Y cuando yo me di cuenta de ese tema tan profundo, dije, yo voy a vivir mi tema en forma muy personal, ¿no? Mira, lo que entiendo que estás diciendo, y me identifico, es que tú estuviste con algunas personas y tú sentías que esas personas no llenaban tu expectativa y no te podían ayudar, simplemente, ¿no? Yo me acuerdo, para algunas personas que nos pueden estar mirando, que yo hice como una especie de, ¿cómo se dice cuando tú haces como cuando vas no sé, vienen gente para tomar un trabajo, o sea, como una entrevista, ¿no? Le hice entrevista a varios psicólogos y psiquiatras, para ver quién era esa persona con la que yo podía hacer clic, que sea más inteligente que yo y me pueda enseñar algo que yo no sabía, ¿no? Después de varias personas, de hablar con varias personas, de varios desaciertos, en la mayoría, tuve un acierto, que fue la persona que me acompañó y me sigue acompañando, una persona mayor, bien mayor, pero una persona sumamente empática, inteligente y con un corazón grande, ¿no? Que fue la que me enseñó las cosas que te he dicho, ¿no? Y de repente, bueno, ¿qué le podríamos decir a la gente? O sea, tú ya le has dicho algunas cosas, cada proceso es diferente, ¿no? Pero si dijera, ¿qué hay de bueno en que alguien que amas se vaya a este mundo? En realidad no hay nada bueno porque hay mucho sufrimiento, pero si queremos rescatar algo, para no decir, yo rescataría lo que tú acabas de decir. Las cosas, o ya no te haces problema por las cosas que te hacías problema antes, ¿no? O sea, es como que te vuelves mucho más empático con los demás, tienes una sensibilidad diferente al dolor de las personas, un conocimiento que antes no tenías, una fortaleza interna que antes no existía, que es capaz de llevarte a realizar cosas que antes ni siquiera te imaginabas, por amor al que se quedó, a los que se quedaron, y por amor o memoria a la persona que ya no está contigo, y cómo quisiera verte esa persona, ¿no? De verdad yo ya no me hago problemas por tonterías. Deben creer en sus sueños. Es una forma de comunicación, ¿no? Yo al comienzo me aislé, me costaba socializar, ¿no? Pero poco a poco fui superando ese tema, ¿no? Yeah. Es algo que te pasa, o me pasó a mí en todo caso, ¿no? Bueno. Pero también, como digo, es parte de los procesos, ¿no? Para despedirnos, yo creo que ya nos podemos despedir y darte las gracias por haber sido nuevamente tan valiente, porque no es un tema que nos guste tocar, que nos guste remover. A veces necesitamos hablarlo. Yo desde que escuché hablar de Alberto Casella, siempre lo quise conocer, siempre, desde hace mucho tiempo te quise conocer y decía, ¿cómo hago para conocerlo? Porque era como que me identificaba contigo, ¿no? De repente con el dolor, conocer a personas, a otras personas que han vivido y pasado lo mismo que tú, entre comillas, porque no es algo tan común, ¿no? Yo tengo un grupo de amigas y bueno, no todas han perdido a sus esposos, sí, algunos los han perdido, otras no,
tú puedes tener un grupo de amigos y no es común que todos pierdan a sus hijos, ¿no? Entonces estamos dentro de ese mínimo de personas que existen, que les ha pasado y que tú ves que no es común y que dices, bueno, ¿por qué a mí, no? Pero también puedes decir, ¿y por qué no a mí, no? Si yo soy parte de todo este mundo donde suceden cosas, ¿no? Y bueno, estamos, creo yo, ahora más preparados que antes para recibir los impactos de la vida. Yo creo que estamos más preparados que antes. No queremos que pase, pero estamos más preparados. Tenemos más herramientas para la vida que antes. Así que quisiera darte las gracias por estar aquí. Yo creo que esta conversación ha sido súper valiosa para muchos. Y solamente decirle a todas las personas que nos están siguiendo en las redes sociales, mi nombre es Carla Baglietto, que no te abandones, porque siempre tenemos una razón para vivir y un propósito. Y yo creo que la vida vale la pena cuando hacemos cosas. O sea, nosotros hemos venido a esta vida, pienso yo, Alberto, y no sé si tú estás de acuerdo, para servir, ¿no? Y como siempre decía la Madre Teresa, que a mí me encanta su frase, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo pienso que la vida, que el propósito de nuestra vida no es venir a descansar, ¿no? Sino es venir a ser. Y bueno, hay que seguir haciendo, ¿no? Y cuando tú das más a otras personas, es cuando sientes que recibes más cosas, no de las otras personas, sino de ti. O sea, recibes esa satisfacción personal más en dar que en recibir. Sí, te agradezco, Carla. Y no sé, un último comentario. No tengan miedo de hablar de esa persona que se fue. O sea, manténganlo vivo, que de eso se trata. No, y está vivo en nuestros corazones. Así es, está vivo en el corazón, acá. Está vivo acá. Ajá. Y no tengan, de verdad, no tengan miedo, porque de eso se trata. Al comienzo el tema de Renzo se volvió casi un tabú en mi familia, que somos pocos, ¿no? Pero después, nada, o sea, y yo hablaba normal de él. Y eso de verdad alivia, sí, ¿no? Sí, sí. Y siempre que de verdad confío en alguien, lo hablo normal, como si estuviese, o sea, con nosotros, está con nosotros todo el tiempo. Es más, de eso se trata. A veces, ¿sabes qué, Alberto? Siento como si él estuviera más vivo y presente que antes. Es como Así que es. ya adquieres comportamientos, en mi caso, comportamientos de mi esposo, porque yo lo admiraba muchísimo, lo amaba muchísimo. Tengo comportamientos de él que antes no tenía, ¿no? Y las fortalezas de él, que ahora es como si tuviera una doble fortaleza, ¿no? No hubiese querido que esto pase nunca, obviamente, pero es como que tuvieras una doble fortaleza y es como una forma de honrar a ese ser querido. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carla. Y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. No te abandones.